Déjeme hacerle algunas preguntas. Ya, usted tiene que levantar la mano si es positivo o no la levanta si es afirmativo. ¿Es usted hombre? No hay hombre, parece que. A ver, no levante con convicción. Bien. ¿Es usted mujer? Muy bien. ¿Le gusta algún deporte? Bienísimo. No vamos a nombrar los equipos porque después se ponen sensibles, ¿ya? ¿Pero le gusta algún equipo cruceño? Muy bien. ¿Hay algunos hinchas de Bolívar por acá, para que no digan que no nos nombramos? Otra pregunta. ¿Es usted orgulloso? Poquito. Y los que no levantaron, entonces debo asumir que ¿es usted humilde? Pregunta complicada, ¿cierto? Porque bien diplomático lo de mi hermano Eduardo, poquito dice. Ajá. Porque si usted dice, no, soy orgulloso, pero poquito, es humilde, pues tampoco mucho, digamos, ¿no? 50-50, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del orgullo versus la humildad. Del orgullo vamos a definirlo de la siguiente manera. Cuando uno de nuestros hijos o algún familiar consigue algún logro importante, nos sentimos contentos por él, ¿no? No estamos hablando de ese orgullo positivo, decir, pucha, qué bonito que el primo, papá, mamá, mi hijo ganó un campeonato y uno se siente feliz porque alguien fuera de uno consiguió. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de ese sentimiento patriótico de cuando alguna vez alguno de nuestros deportistas, evidentemente no es la selección boliviana, pero el racket nos va muy bien a veces, y otros deportes así, digamos, ¿no? El otro día la selección de talla baja, digamos, ¿no? Sacaron y dicen, qué bonito, me siento orgulloso de ser boliviano por... No estamos hablando de eso. Estamos hablando del orgullo como ese sentimiento que dice, yo soy lo más importante, yo tengo la razón, nadie más la tiene, yo soy indispensable, quizás los demás no lo son. Estamos hablando de esa voz interior que dice, tú y nadie más que tú, o tú primero y los demás después, o tus necesidades primero y las necesidades de los otros después. Estamos hablando de ese tipo de orgullo pernicioso. Estamos en el libro de Marcos, en el capítulo 9, ya se hizo la lectura, para ahorrar tiempo no lo volvemos a leer, pero estamos en una etapa que usted debe identificar. ¿Cuál es esa etapa? Que el Señor Jesucristo básicamente ha cerrado su ministerio público. Ya el Señor Jesucristo no está compartiendo, estoy poniendo un ratingo mi cronómetro, ya el Señor Jesucristo no va a compartir mucho con las multitudes, no lo va a ver haciendo mucho ministerio público, se va a centrar en trabajar en el corazón de los discípulos, que aún desde mi perspectiva no son creyentes en este momento donde estamos. Creo yo que los discípulos honestamente llegan al paso de la conversión cuando ven a Cristo resucitado. Así que el Señor Jesucristo está haciendo un doble trabajo. Uno, está llevando a sus discípulos al punto de conversión genuino y verdadero, aunque quizás desde la perspectiva de los discípulos ellos dicen, sí, ya somos de Jesucristo. Pero por otro lado, está trabajando en el corazón de los discípulos. La última vez que estuve aquí adelante de ustedes, vimos el punto de la fe, ¿recuerdan? Los discípulos no pudieron quitar un demonio. El Señor Jesucristo baja, reniega con todo a causa de la incredulidad y les dice a los discípulos, ustedes no tienen fe. Ahora el Señor Jesucristo va a trabajar otra área en su corazón y es el área de la humildad. Por eso el mensaje de esta mañana se llama orgullo versus humildad. ¿Y cómo destruimos el orgullo? ¿Cómo matamos a ese yo interior que muchas veces clama y pide por sus derechos antes que yo? Y el Señor Jesucristo solo tiene una respuesta para eso y es anunciar su muerte y resurrección. Ya leímos Marcos capítulo 9, permítame simplemente citar Lucas capítulo 9, versículo 44, pasaje paralelo de este, y lo tomo porque dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es como que, y la idea de Marcos es como que el Señor, mientras están yendo de Galilea hacia Capernaum, les estaba repitiendo y más de una vez lo siguiente, ¿qué era lo que necesitaban escuchar los discípulos y que debían penetrar la dureza de sus oídos? Escuche esto. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Los discípulos dicen, ya el Señor Jesucristo nos dijo que vamos a ir a Jerusalén. Ellos tenían la expectativa de establecer el reino de Dios como tuvo su reino David, un reino fuerte, un gobierno militar,
Ningún ejército se atrevía a hacerle guerra a David porque David sus valientes rápidamente acababan. Los discípulos tenían en mente un reinado quizás como el de Salomón, donde la riqueza abundó en Israel y todo el mundo venía a buscar a Salomón porque era, ¿cómo se llama?, el hombre más sabio del mundo. Así que ellos están pensando en eso y dice, ya estamos camino allá. Pero el Señor Jesucristo constantemente, mientras están pensando en eso, le dice, es necesario que yo muera. Y ellos se imaginan básicamente dos escenarios. El primer escenario que ellos se imaginan y dice, el Señor Jesucristo nos está repite y repite de que Él va a ser entregado. Quizás las cosas se van a poner difíciles allá y quizás apresen a nuestro Señor. Y si nuestro líder es apresado, ¿quién tomará el control del grupo? ¿Quién liderará la ofensiva? ¿Quién liderará la revuelta? Y quizás Pedro respondía, tranquilo muchachos, voy a ser yo. A lo que quizás Mateo decía, Pedro, vos eras pecador, mira, yo ya he ocupado un cargo público, me conozco, manejo las relaciones, yo puedo hacer ese lobby necesario para quizás evitar. Y si luego se paraban los que tenían su cuchillo aquí en el cinto, que eran Judas Iscariote, los hijos del trueno, decían, no, esto es con fuerza, muchachos, y aquí está la juventud guerrera. Nosotros tenemos experiencia. Entonces se armaba un grupo de discusión con respecto a eso. Y el Señor Jesucristo volvía a insistir, y ahora tomo el pasaje paralelo de Mateo, capítulo 17, versículo 22, y Mateo aumenta o añade algo de información y dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Dice el texto que y ellos se entristecieron en gran manera. Señor Jesucristo, ante estos escenarios que ellos imaginaban, Él dejaba claro, muchachos, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora, habían visto al Señor Jesucristo resucitar a una niña, a un joven, habían visto eso. Pues recordemos que los discípulos no tienen fe. De hecho, no han podido ni siquiera expulsar un demonio. Así que ellos dicen, si el Señor Jesucristo se muere, ninguno de nosotros vamos a poder resucitarle. ¿Y quién más podrá resucitar al Señor? No, el Señor, si lo mueren, nunca más lo vamos a ver. Y entonces nuevamente volvían al segundo escenario. Decían, entonces si el Señor Jesucristo se muere, entonces sí vamos a necesitar a alguien que tome liderazgo. Alguien que realmente dirija. Y allí nuevamente se empezaban a mirar los discípulos y el texto nos dice que discutían entre ellos, se ponían a pelear. Se rompió la unidad que por más de 2 años hizo que este grupo sea reconocido como un grupo bonito, un grupo espiritual que todos deseaban seguir, que seguían a Jesús, porque empezaron a aflorar el orgullo propio en cada corazón de los discípulos. El orgullúmetro de cada uno marcaba a tope, a full, a rojo. Cada uno decía, yo estoy listo, yo estoy capacitado, yo puedo y ustedes me obedecen y me siguen. Y otro decía lo mismo. Pero aún pensemos en esto. Pensaban, íbamos a ganar. Entonces yo me hago cargo de Judea. Vos quizás Pedro de Galilea, te lo dejo Galilea. No. Galilea para vos. Perea para aquí. ¿Me entienden? Estaban en eso. Estaban exactamente en esas discusiones. ¿Cómo dividirse la toma del poder y el control? Y usted sabe, el poder trae recursos, trae beneficio y trae reconocimiento. Entonces, mire el escenario completo, mire la fotografía, me he tomado este tiempo. Mientras el Señor Jesucristo pensaba en el plan redentor, en entregar su vida para salvar a los pecadores, incluidos los 12 apóstoles, ellos estaban pensando en las glorias y en las mieles del poder. El orgullo versus la humildad estaban en lucha. Queridos hermanos y queridos amigos, y esa lucha aún continúa hoy al presente en nuestros corazones. Por eso es que tenemos tantos conflictos, esposo con esposa, padre con hijo, usted en la empresa, aquí incluso en la iglesia. Porque siempre detrás de cada problema, detrás de cada conflicto, están estos viejos enemigos, el orgullo y la humildad. Oremos. Querido Señor, hay una batalla, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y en esta mañana, Señor, abrimos tu palabra, Señor, para que tú seas quien nos ilumine, Señor, quien nos guíe, Señor.
y el orgullo sea derrotado en nuestros corazones, Señor. Señor, obra con misericordia, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el llamado de cada creyente, de cada discípulo? ¿Qué es lo que quería que el Señor Jesucristo suceda en el corazón? Que el orgullo muera y que la humildad aflore. ¿Cómo hacemos eso? Número 1, debemos morir a nuestro orgullo. Versículo 30 de Marcos capítulo 9, vuelvo a leer la lectura, dice: habiendo salido allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Y esta no es la primera vez que el Señor Jesucristo le dice esto. Ya por lo menos anterior veces Marcos nos relata que le ha mencionado este tema unas 2 o 3 veces y en ningún caso ellos logran realmente comprender. Luego de este anuncio por lo menos hay 2 y 3 anuncios más. Pero lo triste es esto, que cada vez que el Señor Jesucristo anunciaba su muerte, inmediatamente se iniciaba un debate con respecto a quién iba a liderar el grupo. De hecho, en cierto momento la madre de Juan y creo que Jacobo se para delante del Señor Jesucristo e interviene como toda mamá. Dice: no, yo lo voy a arreglar, hijo. Señor Jesús, sí, aquí está mi hijo, él y él. Que este se sienta a tu derecha y que este se sienta a tu izquierda. La noche antes de que el Señor Jesucristo entregara su vida, momentos antes de ser traicionado, el texto, y que lo vamos a ver cuando lleguemos allí, dice que estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor. O sea, lo que estamos viendo aquí es un problema que va a continuar por meses. Por lo menos estamos a 2 años y medio del ministerio público del Señor. Meses más, meses menos. Faltan unos 6 meses o poco menos para que el Señor Jesucristo sea muerto en una cruz. Así que estos meses son tensos. Estos meses son difíciles. Ahora el refrán dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Los discípulos han caminado 2 años y medio con la persona del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo fue la representación de la humildad al 100%. El Señor Jesucristo en Mateo 11, capítulo 29, en un momento dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo no solamente decía grandes verdades, luego de que daba esa enseñanza, las vivía al 100%. Es por eso que todos reconocían que cuando el Señor Jesucristo enseñaba, enseñaba con una autoridad, porque su vida respaldaba sus enseñanzas. Cada cosa que el Señor Jesucristo decía era respaldado por sus hechos. ¿Cuántas veces los fariseos, los enemigos vinieron y quisieron ponerle trampa? Leemos el texto y uno mismo se enoja, ¿me entiendes? Pero el Señor Jesucristo respondía con calma, con sabiduría, con humildad. Así que los discípulos tuvieron, por lo menos por 2 años y medio, el ejemplo de la humildad viva. Vivieron, convivieron, compartieron, fueron enseñados por la humildad misma. Pero aún así, estos hombres no son humildes. No hubo transformación en el corazón. Querido papá, a veces somos de buen ejemplo en casa. No digo siempre, pero a veces somos de buen ejemplo en casa. Pero el muchacho toma el camino equivocado, ¿cierto? Por más que en casa hubo un buen ejemplo. El Señor Jesucristo vivió humildemente por 2 años y medio con ellos. Pero orgulloso, los 12, ¿a cuál más? ¿Cuál fue la masterclass de humildad que les dio el Señor Jesucristo? La última noche, antes de ser entregado, antes de ser traicionado, luego de que habían comido la Santa Cena, le dice, el Señor Jesucristo comienza a preparar una vasija, se pone una toalla y dice: les voy a lavar sus pies. En la cultura de Medio Oriente es más honroso ir a lavar una letrina, ir a limpiar esa suciedad, que ponerse a lavar los pies. Esa era la tarea destinada al esclavo más bajo de cualquier casa. Era el trabajo más despreciable que se podía hacer en ese tiempo. Y el Señor Jesucristo
lo hizo con sus discípulos. Pedro reaccionó un poco y le dice, Señor, tú no puedes hacer esto. No lo voy a dejar que lo haga. Pedro, tengo que hacer esto para que seas limpio. Entonces, Señor, si se trata de limpieza, báñame en teringo. No, Pedro, no se trata de eso. Lo vas a entender después. Déjeme que yo lo haga. Creo yo que incluso el mismo Judas recibió ese servicio y que luego de eso recién salió, ¿cómo se llama?, a traicionar al Señor. Allí en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, describiendo esta escena, el Señor les dijo, pues sí, yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Llevó la humildad al máximo nivel conocido. Pero aún hay un ejemplo mucho más profundo. Entregó su vida en humillación. Abra su Biblia allí en Filipenses, capítulo 2. Le voy a dar el chance para que lo busque. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. En la iglesia de Filipo habían ciertos problemas dentro de la iglesia, aunque dentro de las iglesias nuevo testamentarias los filipenses realmente eran los que se sacaban muy buena nota comparados con otros. Pero allí en el capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Quiere una definición de lo que es la humildad? Es esto. ¿Quiere saber qué es humildad? Humildad no es ese personaje que es introvertido, que quizás no habla mucho. Ese no es humilde. Ese simplemente es introvertido. Humilde es aquel que nada hace por contienda, nada hace por vanagloria, mas piensa lo mejor de cada una de las personas que está a su alrededor y lo mira como superior. Y no solamente lo mira como superior, sino que piensa que las necesidades del otro están por encima de sus necesidades. Eso es humildad. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el mayor ejemplo de humildad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es para todo nombre. ¿Cuál es entonces el mayor acto de humildad? ¿Cuál ha sido en este universo el mayor acto de humillación? Ha sido la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo por este grupo de pecadores que somos nosotros, por este grupo de rebeldes. El Señor Jesucristo renunció a su trono, humillación. El Señor Jesucristo renunció a sus privilegios, a la adoración celestial, humillación. El Señor Jesucristo renunció a la gloria terrenal. Él pudo nacer en un palacio, él pudo ser los hijos de un príncipe, él pudo crecer en una cultura mucho mejor, pero decidió nacer en una pequeña villa rural, muy poco conocida. Decidió crecer, nació en Belén, pero crece en Nazaret. Su papá, siempre tenemos un carpintero, era un albañil. En ese tiempo los albañiles trabajaban con piedra y madera. Y su mamá, una jovencita campesina, se humilló. Pero el acto más grande de humillación es que cuando viene el Sanedrín y los soldados romanos, él pudiendo defender su vida y con ese hombre que había dicho a las olas deténganse, que multiplicó los panes con una sola palabra pudo haber destruido a todo enemigo, se dejó llevar preso. Cuando le golpeaban y le escupían, no levantó la mano para decir alto. No pidió misericordia cuando recibía los azotes y los golpes.
Y cuando fue desnudado y públicamente fue llevado por todas las calles de Jerusalén, llevando el madero, no se quejó. Y cuando finalmente estuvo colgado en una cruz, pudo haber pedido a su Padre que estaba en los cielos que mande un rayo y destruya a cada uno de aquellos que lo insulten. Pero lejos de pedir que su Padre los destruya, y eso sería un acto de justicia, decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se humilló. Fue el orgullo, y nada más que el orgullo, el que a un querubín, el más hermoso de todos los que había en el cielo, le llevó a rebelarse contra Dios. Estoy hablando de Satanás. Fue el orgullo que le llevó a Satanás y a un tercio de los ángeles aproximadamente rebelarse contra el Dios de los cielos. El orgullo estuvo presente allí en el huerto de Edén, cuando lo tenían todo y no necesitaban nada ante la oferta de y pueden ser como Dios y recibir la adoración que Dios recibe, que Eva y Adán compraron eso y entregaron su corazón al orgullo. El orgullo, por lo tanto, es uno de los pecados más grandes en el corazón del hombre. En pasaje en el Antiguo Testamento, que no lo puse por amor al tiempo, 7 cosas abomina Jehová, dice. Y la primera cosa que menciona es el orgullo, los ojos altivos. San Agustín, reflexionando acerca de esta lucha del orgullo y la humildad, responde, dice: viendo pues que el hombre cayó por el orgullo, Dios lo restauró por medio de la humildad. Cristo fue a la cruz, queridos hermanos, para derrotar el orgullo. Ahora, ¿cómo usted derrota el orgullo que mora en su corazón? De la misma forma que Cristo lo derrotó, muriendo en una cruz. Hermano Freddy, Cristo Jesús fue a la cruz para que yo no fuera a la cruz. Es cierto, Cristo Jesús recibió en la cruz la ira de Dios sobre él. Él recibió el pago de los pecados de aquellos que iban a creer en él. Y nos libró de recibir la ira de Dios por la eternidad. Pero luego de que Cristo hizo ese pago, nos señala nuevamente la cruz y dice: todo aquel que quiera ser mi discípulo debe venir aquí y morir. Y ese no es un mensaje nuevo, es uno de los mensajes más antiguos que podemos encontrar en la Biblia, porque es el mensaje del Evangelio. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, renuncia a todo lo que tienes y yo te haré una nación grande. José, Dios le reveló en sueño el instrumento que iba a ser para la salvación del futuro Israel. Pero Dios permite que sea vendido por sus hermanos, llevado y vendido como esclavo, allí siendo esclavo y siervo, metido en una cárcel por muchos años. Humillación. Cuando llamó a sus discípulos y les dijo: abandonen las redes y síganme, ellos lo hicieron. A Mateo lo llamó de una mesa cobrando impuestos y lo hicieron. Y ellos pensaron, y ese era el tema, que ellos que ya habían cumplido con el llamado de Dios. Pero cuando los discípulos creyeron que ellos eran mejor que los demás y que porque habían renunciado a esas cosas, pensaban que ya eran creyentes del Señor Jesucristo, versículos atrás, y fue un tema de un sermón, les dijo allí en Marcos 8, 34, 35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la muerte del yo, y tome su cruz y sígame. La cruz, el instrumento de la muerte, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. La cruz de Cristo es la receta contra el orgullo. Olvídese que le voy a dar 3 consejos para que deje de ser orgulloso. La receta es una sola.
ir a morir en la cruz. Por eso es que tenemos ese maravilloso versículo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos llamados a ir y renunciar a todo por Cristo. Renuncio a mi privilegio, renuncio a mi identidad, renuncio a mi sueño, renuncio a los primeros lugares y acepto por amor a Cristo el último lugar. Esa es la verdadera conversión. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Miremos el corazón de los discípulos. ¿Qué querían ellos? Poder y gloria y liderazgo. Por eso digo yo, no estamos frente a un grupo de creyentes aún. Estamos frente a un grupo de inconversos que están luchando contra su pecado. ¿Dónde está usted? ¿Ha renunciado a todo por Cristo? Si Cristo le pidiese mañana en oración que renuncie a su trabajo, ¿lo podría hacer? Si Cristo le pidiese que mañana renunciase a 2 horas de sueño para levantarse a las 4 de la mañana y orar, ¿lo podría hacer? Eso significa abrazar la cruz de Cristo. Hace un tiempo le comentaba y estoy muy atento porque es una persona muy pública y lo que dice finalmente termina influenciando la mente de muchos. Hay un cantante que dice ser cristiano, se llama Farruko, canta una canción muy popular y varias en realidad. El periodista Jorge Ramos, haciendo eco de todo lo que este hombre está diciendo y haciendo, lo entrevista. Ahí hay una entrevista y lo más probable es que voy a pasar parte de la entrevista al grupo de WhatsApp de la iglesia. Y le pregunta a Farruko, ¿con quién estoy? ¿Con un exitoso cantante reggaetonero o estoy con un cristiano? Farruko responde, está con un cristiano, le dice. Pero te aclaro una cosa, responde él. Muchos cristianos me han dicho que cuando uno se convierte al cristianismo tiene que dejarlo todo y que tengo que dejar las canciones. No. Y él dice, mi cristianismo, y cito, dice, no es así. Debes renunciar a lo malo tuyo, pero no puedo renunciar a todo lo que Dios me ha dado o a los dones que Dios me dio. Él en otra parte de la entrevista dice, no me enorgullezco de todo lo que he hecho, pero tampoco me avergüenzo, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Por un lado reconoce que todo lo que ha hecho, todo lo que ha cantado era basura, pero no tanto, dice. No da como para avergonzarse. No se arrepiente de su vida pasada. Y mirando su vida futura dice, ¿y ahora cómo te vas a dirigir? Dijiste que no ibas a cantar una canción que es la más famosa. ¿La vas a seguir cantando? Sí. Pero también voy a hacer canciones con otro contenido. Y entonces, ¿qué vamos a esperar en tus conciertos futuros? Las dos cosas, dice. Las canciones de antes y las nuevas que voy a escribir. Ese es el cristianismo más popular al día de hoy. Venga Cristo, Él le ama, Él le quiere bendecir, siéntese, cante unas canciones y viva libre entre semana. Dios lo quiere bendecir, lo quiere llenar de bienes. Si usted confía en el Señor, lo van a ascender. Si usted cree en el Señor, su negocio va a ir bien. Si usted tiene una enfermedad, va a ser sanado. Venga Cristo. Y no renuncia a nada. Viva como estaba viviendo. Dios es amor. Se predica de una salvación sin cruz. Se habla de una vida cristiana sin santidad, sin sacrificio. Se extiende de manera irrisoria y ridícula la gracia de Dios para cubrir nuestros pecados, nuestra maldad y nuestras rebeliones. Y ahí tenemos ese tipo de cristianos, entre comillas, que dicen, vine a Dios, Dios ha cambiado mi vida, pero nada va a cambiar de mi vida. Por eso el que el Señor Jesucristo le llama a los discípulos a morir. Los discípulos de Cristo son llamados a ocupar, por lo tanto, los últimos lugares de privilegio y estar al servicio de todos. Pero el primer paso para eso es morir en la cruz de Cristo. El paso número 2 es, entonces que muerto, servir a otros, porque de esa manera servimos al Señor. Mientras el Señor Jesucristo iban de Galilea a Cafarnaúm, el Señor iba escuchando cómo discutían.
Llegan a Cafarnaúm, probablemente la casa de Pedro, y ese grupo que eran risas, que eran anécdotas. Usted sabe, cuando estamos en grupo se pasa bonito. Se había roto, se había dividido. Pedro lo miraba mal a Mateo, Mateo lo miraba mal a todos. Judas dijo, no, mejor lo vendo y gano unas monedas. Que llegaron, creo, en silencio. No haber ser bonita esa charla y ese viaje. Que eso es lo que hace el orgullo, causa problema, división. Y es por eso que el Señor allí en el versículo 33 le dijo, ¿qué disputaban ustedes en el camino? No es que el Señor Jesucristo necesitaba la información, sino que va a comenzar la clase. Y ellos inmediatamente saben que el Señor lo sabe. Dice el texto, versículo 34, mas ellos callaron. Es de vergüenza. Algo de vergüenza hubo, dice. ¿No? Todos hicieron así. Todos se callaron. Había un silencio en esa casa donde antes era bulla, risas, alegría. Todos estaban peleados y nadie habló. Por primera vez Pedro se calló. Y el Señor responde a las interrogantes de su corazón y les dice, siéntense. Los llamó a los 12. Cuando dice los 12, junto con los 12 había un grupo de discípulos más grande. Es en ese momento en que probablemente 30, 40 personas, por favor, los demás afuera, voy a charlar con los 12. Y en algún momento a los 12 le decía, por favor, Pedro, Juan y Jacobo, síganme. Los llamó a los 12. El resto espere, puede charlar con ellos. Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser el primero, plin las orejas de todos. El requisito. Ahorita vamos a ver quién cumple. Será el último de todos y el servidor de todos. Como Condorito, yo creo en ese momento todo. ¡Ah! ¿Me entiende? Porque ellos quieren la gloria, quieren el poder, quieren ser el número uno. ¿Quiere usted eso en su vida? Cómprese el libro de Joel Osteen. Lo mejor de tu vida ahora. Es el libro más vendido de ese hermano. Y ellos querían eso, lo mejor de la vida ahora. No querían saber de muerte, no querían saber de cruz, no querían saber de renuncia. No querían saber de ser los últimos y aparte de ser los últimos, servir a los demás. Ellos querían ser servidos. El Evangelio de Mateo nos da un elemento más que Marco no menciona. El Señor Jesucristo ahí Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, en la casa quizás había unos niños correteando, venga, peladingo. Lo sentó en su falda y le dijo, el que quiera ser el primero, tiene que humillarse como este niño. Y ese es el mayor en el reino de los cielos. En un mensaje posterior, porque el Señor Jesucristo va a seguir hablando de la niñez, voy a explicar cuál era la perspectiva, cómo miraba la sociedad judía y la sociedad romana a los niños. Y no hay buenas noticias, les diré, para los niños. Pero vamos a saltarlo por el tema, porque aparte lo vamos a abordar más adelante. Pero el Señor los llama a humillarse. Querían gloria y el Señor los llama a ser los últimos. Querían ser servidos y el Señor los llama a humillarse y servir a los demás. ¿Por qué toma un niño? Estaba Adrián en la casa de mi mamá, así que Alejandrito estaba de amo y señor en la casa. Y me dice, anoche me dice, papá, ¿puedo dormir en tu cama? No, Alejandrito, ¿cuántos años tenés? Él tiene 6. Tengo 5, papá. No, ya está grandote para estar durmiendo en mi cama. Oh, papá, es que me da miedo, papá, estoy solo. ¿Puedo dormir en tu cama? Un niño disfruta de ser ayudado, cuidado y protegido. Un niño disfruta de ver a su papá y a su mamá al control de la situación. Es por eso que ellos son felices, no se preocupan por nada. Mi papá y mi mamá están a cargo. ¿Cuántas veces, querido papá, mamá, hay algo que su niño puede hacer, pero viene a usted y le dice, papá, ¿puedes hacerme esto, por favor? Es que no puedo.
El niño se siente feliz. Ya, y seamos sinceros, nosotros como papá, aunque sea moverles algo, nos sentimos también contentos de que nos vean como fuertes, ¿cierto? El niño disfruta de ser dependiente. El niño disfruta de ser él el que no tenga la responsabilidad. El niño disfruta de que lo cuiden, lo alimenten y si es posible lo vistan y lo cambien. Varios de ustedes tienen más de 10 años y creo que están todavía por ahí, ¿cierto? Con el bebé en casa. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo? Ustedes que piensan que pueden solo, no pueden. Ustedes me necesitan. Ellos consideraban los escenarios y decían, bueno, el reino de Dios vamos a tener que hacerlo sin el Señor Jesucristo porque Él no va a estar. Y Él lo que le estaba diciendo es, no hay reino sin un rey y ustedes no están capacitados para hacerlo. Y si creen que están capacitados para hacer algo, les invito a humillarse. Y esa es la invitación para cada creyente. Para todo aquel que quiere decidir ser seguidor de Cristo, el camino es la cruz y el hábito diario debe ser la humillación. Y usted me está mirando con cara de no le creo. Permítame leer algunos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Humillación. Mateo 5:11. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Humillación. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Humillación. Mateo 10:25. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Humillación. Lucas 6:29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Humillación. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Humillación. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Humillación. Mujeres, someteos a vuestros esposos. Humillación. ¿Cierto? Y podríamos leer muchos versículos más con ese mismo llamado. El llamado a la humillación. La pregunta ahora es, ¿por qué el Señor quiere humillarnos? Y quizás usted se está preguntando, ¿por qué no fui a otra iglesia donde predique más bonito y salga más contento? Donde me diga que Dios me iba a bendecir y que todo iba a salir bien. Y que era la princesa de Dios y el guerrero de Dios. ¿Por qué? Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere, hermano? ¿Gloria hoy y humillación eterna? ¿O humillación presente y gloria eterna? ¿Qué quiere? Un comentarista luterano escribió y dijo, el que no piensa hacer reclamo tendrá todo lo que los otros reclaman y que por reclamar no lo obtienen. Solamente una vasija vacía Dios puede colmar con sus dones. Y entre más vacíos estemos de todo lo que se deba a nosotros mismos, más Dios puede derramar en estas vasijas su riqueza, honores y gloria eterna. Fin de la cita. Queridos hermanos, cuando hablamos de renunciar al orgullo, no es una renuncia simplemente a una pequeña área de nuestra vida. Es una renuncia completa y total a todas las áreas de nuestra vida. El orgullo es nuestro máximo representante. Y el orgullo humano no puede convivir con la humildad de Cristo en nuestro corazón. Uno de los dos debe vivir en nuestra alma. O el orgullo o la humildad. En los años 1700 se formó un grupo de creyentes a la cabeza del conde de Zinzendorf. Muchas veces lo hemos mencionado. Este grupo se llamó los moravos.
extendieron su ministerio por más de 100 años. En una primera etapa se reunieron en un castillo y oraban y leían la palabra, y oraban y leían la palabra, hasta que llegan a una conclusión. Debemos morir por causa del nombre de Cristo, porque Él es digno de que le entreguemos nuestras vidas. Y a partir de allí comienza el movimiento misionero más grande que el mundo alguna vez haya conocido, porque salían hombres entregados, dispuestos a predicar a cualquier persona en cualquier lugar el nombre de Cristo. Uno de los primeros lugares a los que fueron las islas San Tomás en las Antillas, que es lo que conocemos hoy como Centroamérica, en un lugar así. El 21 de agosto de 1732, un alfarero y un carpintero de la comunidad morava partieron hacia estas islas para alcanzar a los esclavos que en esta isla trabajaban. Al llegar a esta isla, se topan que esta isla tenía más de 400 esclavos trabajando en unos campos de algodón y azúcar. Y que solo había un dueño en esa isla. Y le dijo, aquí, señores, solo entran esclavos. Y ellos querían predicar estas almas. A lo que ellos responden, pues bueno, Señor, aquí hay 2 personas que quieren venderse como esclavos. Se humillaron a sí mismos para predicar el evangelio. Estoy más que seguro que usted preferiría que lo maten por el nombre de Cristo antes que ser humillados de esa manera por su nombre. Preferiría usted que le den un tiro en algún lugar de Medio Oriente antes que vivir una vida de humillación por el nombre de Cristo. Pero queridos hermanos, usted no puede evitar el llamado de Dios. Ese es el llamado de los verdaderos discípulos de Cristo. Es el llamado a la humillación por causa de su nombre. Ellos tenían un eslogan, estos moravos, que decían que el cordero inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Nuestro cordero ha vencido, por lo tanto, sigámosle. Los discípulos de Cristo son llamados a ocupar los últimos lugares de privilegio y de estar al servicio de todo. 1, debiendo morir a nuestro propio orgullo y ego. 2, porque al servir a los otros estamos sirviendo al Señor. Y 3, porque seremos recompensados. El Señor Jesucristo, con ese niño en sus brazos, les dice a los discípulos allí en el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. Juan le dijo, maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no nos seguía? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Cuando los discípulos estaban entendiendo lo que el Señor Jesucristo les quería decir, de que ellos no estaban dispuestos a ser fieles seguidores de Él, Juan inmediatamente responde, y fíjense cuán bravo estaba Pedro, que no dice nada. Dice, pues Señor, nosotros de verdad te amamos tanto, que el otro día había uno que echaba fuera demonios en tu nombre, paréntesis, ese sí pudo echar demonios y ellos no podían, quizás era celos también. Y le dijimos que se calle porque no nos sigue, no pagó el precio que nosotros hemos pagado. Nosotros dejamos casa, madre, negocio y te seguimos, pero él no. Por eso le dijimos que se calle. Está bien, vamos a servirnos, pero estoy dispuesto a servir a Pedro, a Juan, ya los sirvo a ellos, pero a otros no. O sea, definamos bien quiénes somos entonces a los que vamos a servir y quiénes no. Señor Jesucristo les dice, aquí hay un niño. Si ustedes sirven a este niño, es como me sirvieran a mí. Ese que está expulsando demonios, lo está haciendo en mi nombre, ¿cierto? Pues bueno, me está sirviendo a mí y tendrá su recompensa. Pero es más, dice, si hay alguien que siquiera da un vaso de agua por mi nombre, tendrá su recompensa. El Señor Jesucristo deja claro por lo menos 3 acciones. O servir a los niños tiene su recompensa, de la misma manera que estar en una lucha espiritual. Pero quizás usted puede decir, hermano, ni yo soy bueno para los niños,
ni me hallo expulsando demonios. Pero ¿puede dar un vaso de agua? Aún eso el Señor, si da un vaso de agua por amor de su nombre, el Señor se lo recompensará. Queridos hermanos, podemos entregar completamente nuestra vida en la mano de nuestro Señor y Salvador, porque es suficiente con darnos la vida eterna, llamarnos a su hijo, de ser rebelde, de ser hijos de ira, llamarnos a nosotros a salvación. Pero el amor del Señor, y allí el tema del amor excede a lo que nosotros podemos imaginar. Pero queridos hermanos, no se confunda, no es hoy. La gloria no es hoy, el bienestar no es hoy. Es allá en el reino verdadero. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. Allá en el reino de Dios, allí recibiremos la recompensa. Allí viene la gloria y el honor. Aquí humillación. Allá en el cielo la gloria y la recompensa. Entonces podemos entregar nuestro servicio al Señor. Podemos servirle. Pero queridos hermanos, no haga la de farruco. Mita y mita. A veces sí, a veces no. El Señor Jesucristo lo deja claro aquí. O están conmigo o contra mí. Usted no puede medio entregarle su vida al Señor. No puede medio ser cristiano. No existe. Los medio cristianos se van al infierno. Los cristianos 3/4 se van al infierno. Solo los que 100% han muerto junto con Cristo, renunciando a su vida, son esos los que disfrutarán de la gloria eterna. Así que no abrace su pecado y trate de extender la mano al Señor. Suelte su pecado, renuncie a su maldad, renuncie a su vicio. Vaya a Cristo y sirva a todo aquel que quiera ser servido. Porque hay una recompensa grande. Le voy a dejar una tarea, querido hermano. El próximo domingo, aquí va a haber un almuerzo misionero. Y siempre es interesante aquí en la iglesia cuando hay almuerzo. ¿Saben por qué? Porque se pelean las mesas. Los hermanitos, los de acá. Estos que están llamados a servir a otros, no son capaces de ceder una mesa a su hermano. Anda a agarrar la mesa para que después comamos ahí. En el campamento que tuvimos en febrero, no había mesas y estaba caliente el comedor. Y había una familia que juntó 2 mesas. Y yo me acerco y le digo, hermano, miren, está adentro muy caliente, necesitamos sentar a personas afuera. ¿Será que la pueden separar su mesita para que sentemos uno y una persona acá? Se ofendieron. Me miraron feo. Y no lo hicieron. Querido hermano, si no está usted dispuesto ni siquiera a ceder su turno, su cola, para que otro se sirva primero, no diga soy humilde. Reconozca mejor su orgullo y su pecado. Reconozca su rebelión y corra al Salvador. Y si usted es creyente, y si de verdad hermano soy creyente, pues piense esto, que el lugar en el que usted debe recibir su comida, el lugar en el que usted debe ceder su espacio debe ser el último. Y que primero, en buscar una mesa y servirse usted primero, vaya allá a la cocina y diga, ¿dónde está la charola para servir? Porque es un privilegio servir a mis hermanos en la comunidad. ¿Oramos? Querido Señor, Señor, obra en nuestros corazones, Señor. Somos, Señor, igual o peor, Señor, que los apóstoles. Faltos de fe, incrédulos, Señor, orgullosos. Queremos ser servidos, Señor. Nos duele cuando no nos atienden primero, Señor. Y no estamos dispuestos fácilmente a ceder nuestro lugar y nuestro derecho a otro, Señor. Cuán necesitados estamos de ti, Señor. Tú lo sabes, Señor. Cuántas almas hay aquí, Señor, queriendo, Señor, agarrar tu mano, siguen abrazadas al pecado, Señor. Tú lo sabes, Señor. Quebranta su corazón, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor. Obra, querido Padre. Obra, Señor. Realmente solo tu obra, tu cruz, Señor, y tu espíritu para quebrantar la dureza en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos.